Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas, aquí estamos otra vez en un programa de Café Mercosur. Quien les habla, Marcela, desde Ginebra, Suiza, y desde San Paulo, Ramiro, y desde Rosario, Argentina, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, Marcela. Vamos a presentar a nuestro invitado, ¿qué te parece? Vamos ya a presentar a nuestro invitado, que es periodista, se dedica a la política internacional, él también es sociólogo y es el actual director de la página de información Nodal. Él es Pedro Bieger y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros hoy aquí en Batuque y Café Mercosur. ¿Qué tal, Un gusto Pedro? estar con ustedes. Muchísimas gracias. Como sos un entendedor de Latinoamérica, queremos saber, bueno, hubo elecciones, no con los resultados que queríamos en Ecuador, elecciones en Bolivia que también se nos están yendo de las manos las cositas que queríamos, en Perú que viene algo ahí con una segunda mano, va a haber elecciones en Nicaragua. ¿Qué pasa con todos los resultados, los inconvenientes que nos dan estos resultados para toda Latinoamérica? Mira, yo vengo sosteniendo desde el 2005-2006 aproximadamente que en América Latina hay una disputa entre una corriente progresista de izquierda, nacional, popular, peronista. Difícil de calificar porque es muy heterogénea esa corriente, pero todos sabemos que en esa corriente están Néstor y Cristina, Evo Morales, Correa, Chávez Maduro, el Frente Amplio de Uruguay, Fernando Lugo de Paraguay, Lula Dilma, y que esta corriente empezó a disputar la hegemonía política a una corriente liberal, conservadora, de derecha, también bastante heterogénea, con gente muy conservadora y gente muy liberal, incluso alguna un poquito más de centro y no solamente de derecha. Esta disputa se vio claramente en la Cumbre de las Américas, en el año 2005, Mar del Plata, cuando en noviembre se le dijo que no al ALCA, y se desestructuró el proyecto principal que tenía Estados Unidos para la región, que era justamente el ALCA. De ahí en más, nosotros vemos gobiernos progresistas, voy a seguir utilizando la palabra progresista, que se consolidan y que van avanzando disputando la hegemonía neoliberal. Se crea la UNASUR, se crea la CELAC, se tienden puentes por primera vez en la historia, se deja de pensar en la hipótesis de conflicto militar entre Argentina y Brasil. Todo esto fue novedoso. Ahora, pensar que la corriente progresista se iba a poder consolidar mientras las derechas latinoamericanas iban a quedar quietas era o es conceptualmente un error. ¿Por qué esta disputa continúa hasta ahora? E hiciste bien en mencionar los procesos electorales. Porque las derechas no pueden resolver estas disputas como lo hacían en el siglo pasado. En el siglo pasado, cuando había un gobierno nacional, popular, progresista, se lo derrocaba a través de los militares. Se cerraba el parlamento, se prohibían los partidos políticos, los sindicatos, se perseguía a la gente, se torturaba, encarcelaba, exilio. Era sencillo. A los militares no les preocupaba si se cerraba el parlamento. La palabra democracia no era importante para la derecha latinoamericana cuando llevaba adelante los golpes. Hoy no lo pueden hacer. Si nos fijamos en los diferentes procesos que hubo donde se derrocó a Manuel Zelaya 2009 en Honduras, 2012 Fernando Lugo en Paraguay, 2016 Dilma Rousseff en Brasil, e incluso en el caso de Bolivia con el golpe de Estado, en todos los casos, las derechas que llevan adelante esos procesos para destruir a los movimientos populares siguen diciendo que respetan la institucionalidad, que les importa la democracia, que quienes violan la democracia son los otros, a quienes han derrocado. Si nos fijamos en los tres procesos, Honduras, Paraguay y Brasil, vamos a ver que se respeta el cronograma electoral prefijado. Y quien asume según la Constitución. Hay una continuidad legal que trataron de mantener en Bolivia y no pudieron, porque ahí no había un proceso electoral a
corto plazo. Eso se da justamente a raíz de un proceso electoral y por eso se encuentran con un problema. Tienen que sostener una institucionalidad, no lo logran muy bien, no son reconocidos por todo el mundo y se instala un gobierno de facto, pero que rápidamente tiene que convocar elecciones. A diferencia del siglo pasado, donde decían, por ejemplo, las urnas están bien guardadas. Entonces, esta disputa se mantiene. ¿La derecha es capaz de ganar elecciones? Sí, por supuesto. Pero no puede destruir a los movimientos populares como lo hacía en el siglo pasado. ¿A qué recurre? A la articulación del poder judicial, más las instituciones creadas en nuestros estados y los poderes comunicacionales, para minar la legitimidad de los movimientos progresistas y en la medida de lo posible encarcelarlos o impedirles que se presenten políticamente a los procesos electorales. Es lo que vimos en Brasil con el derrocamiento de Dilma Rousseff y después la prohibición de Lula, el encarcelamiento de Lula. Lo vemos con el caso de Ecuador. Que el correísmo haya salido primera fuerza política en la primera vuelta y haya obtenido el 32% de los votos después de 4 años de persecución sistemática, es casi un milagro. Con toda la demonización que hubo, Correa que no se pudo presentar, la palabra Correa no podía figurar en las boletas, militantes muy importantes y reconocidos y reconocidas encarcelados o en el exilio, y la traición, por supuesto, de Lenín Moreno, que llevó a una gran confusión. O sea, si algo le faltaba a la corriente progresista, es un Lenín Moreno. Era lo que no había hasta ese entonces. Y esperemos que no haya más. Pero ese es otro tema. Entonces, esta disputa se mantiene. ¿Lasso puede ganar las elecciones? Sí, pero no han podido destruir al correísmo. Derrocaron a Dilma Rousseff, encarcelaron a Lula, pero el PT no está destruido, por más que está muy debilitado. Y no es el mismo PT que 20, 15 o 10 años atrás. El caso tal vez más notable que marca esta disputa es la Argentina. Mauricio Macri gobierna apenas 4 años. No solamente que no logran sacar de la cancha a Cristina Fernández, sino que Mauricio Macri pierde en la primera vuelta por 8 puntos. Acá hay algo muy importante para tomar en cuenta por el peso específico de la Argentina en la región y porque efectivamente el triunfo de Mauricio Macri, por quienes apoyaban a Macri 5 años atrás, pensaban que esto iba a permitir que las derechas regionales encontraran un nuevo empuje. En ese momento yo dije 2 cosas respecto de Mauricio Macri. Primero, no creo que le interese convertirse en un líder regional como algunos pensaban. Ahora nace un nuevo líder regional de las derechas, porque a las derechas no le interesa la integración regional. Si nosotros miramos, las derechas latinoamericanas no tienen referentes. No hay ningún referente a quien puedan tomar como ejemplo a seguir, aunque sea parcialmente. Referentes personas me refiero. Claro, dirán, el tema no es el caudillismo, pero sabemos que las personas son muy importantes. El progresismo en América Latina tiene varios de los últimos tiempos. Con diferencias, por supuesto, hay gente que se puede referenciar en Chávez, en Correa, en Cristina, en Néstor, en Lula, en Pepe Mujica. Acá hay una gran diferencia. Eso yo lo señalé en el 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Lo escribí incluso, que yo pensaba que no iba a poder convertirse en un líder regional porque no le interesaba y además porque creía que no le daba el piné, como se dice. Y esto no es hablar despectivamente de él. Yo creo que no tenía la capacidad para convertirse en un referente regional por múltiples factores, que creo que es uno de los problemas de las derechas. De hecho, fíjense, quien ha surgido con mucha fuerza en este último tiempo en la derecha regional y por el peso específico de Brasil es Bolsonaro. Pero prácticamente nadie quiere sacarse una foto con Bolsonaro. No es hoy un referente de la derecha regional. Entonces, esta disputa se mantiene. En algún momento puede ganar una elección un movimiento progresista, en otro puede ganar la derecha, que trata de destruir todo lo que se construyó durante los gobiernos, insisto con la palabra progresistas como algo muy, muy general. El problema también para los sectores progresistas es que tampoco pueden resolver estas disputas, porque no se plantea una revolución al estilo Revolución Cubana 1959 o Revolución Sandinista 1979, donde se destruye el aparato estatal anterior y se construye uno nuevo. Esto no está en un horizonte cercano, no está prácticamente planteado. Por lo tanto, hay que mantener un equilibrio
entre un poder judicial heredado de los poderes económicos que construyeron nuestras naciones, poderes comunicacionales con grandísimos recursos para tener una gran influencia en la población. Eso no te garantiza ganar, pero por supuesto pueden hacer campañas sucias, demonizar, criminalizar, entonces construir medios de comunicación creíbles en cada uno de los países es algo muy difícil. No lo logró Lula. La Argentina tenía una televisión pública que tuvo una presencia importante durante el gobierno de Néstor y Cristina. No lo tenía Brasil. Fernando Lugo comenzó a construir una televisión pública de cero que no tenía. Al poco tiempo lo derrocaron. Correa no tenía medios públicos. Digo, para tomar en cuenta también la importancia de la comunicación. América Latina en este momento es un territorio en disputa, ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene 3 frentes de batalla, digamos, ¿no? Uno, por ejemplo, es en la región de Ucrania y en el Donbass con Rusia, ¿no? Donde la implica a la Unión Europea. Otra es en el sur del Mar de China, ¿no? Donde está implicando un poco a Vietnam. Y en Latinoamérica, que es un territorio en disputa justamente contra esos 2 imperios emergentes, ¿no? Rusia y China, básicamente, que le disputan la hegemonía a Estados Unidos. Y América Latina está en un juego de ajedrez, digamos. Pero lo que yo veo, por ejemplo, que con lo de Lula y con la última decisión de Cristina, no es que se perdieron fichas para Estados Unidos, sino que pueden llegar a cambiar un poco las reglas del juego. Porque, como bien dijiste, posiblemente derrocaron a Dilma, lo dejaron 580 días a Lula, incomunicado, sin poder hablar, que eso es una cosa impresionante. Me hace acordar un poco lo que ocurría en la Revolución Francesa, que le cortaba la lengua para que no hablen. Pero ahora, de alguna manera, el Partido de los Trabajadores sigue vivo, no es lo mismo, concuerdo contigo, y puede reorganizar un poco el campo progresista y hasta de derecha, pero no tan de derecha, de centro, y creo que eso abre un nuevo panorama, ¿no? ¿O soy muy optimista? Lo único que no se puede predecir es el futuro, porque te viene una pandemia y te tira todo por la borda. Es muy difícil dar una respuesta a eso. La liberación de Lula, sin lugar a dudas, es muy importante, pero también le quita posibilidades de posicionarse como referentes o candidatos a la presidencia a otras personas que tal vez anhelaban en el 2022 presentarse, en el caso específico de Brasil, y donde Lula hoy aparece con más fuerza como líder incuestionable. A ver, una de las críticas a Lula da Silva en la elección pasada fue que él no se baja, que presenta a Haddad en vez de apoyar a otro candidato. Bueno, nadie podía prever el fenómeno de Bolsonaro también. De hecho, todo el mundo quería a Bolsonaro en la segunda vuelta porque todo el mundo pensaba que a Bolsonaro le ganaba en la segunda vuelta. Y ganó Bolsonaro. Los errores en la política existen, por supuesto, los errores de cálculo existen en todo el mundo. Somos seres humanos, por lo tanto, se puede fallar también en el análisis de la coyuntura. Pero creo que la liberación de Lula le presenta un problema a todas estas personas, algunos nombres, Ciro Gómez u otros que tal vez pensaban en presentarse, porque Lula sale libre con una fuerza inusitada, renovada. ¿Significa que va a ser el candidato? No lo sabemos, porque justamente uno de los elementos fundamentales que tienen las derechas latinoamericanas a través de los grandes medios de comunicación y los poderes judiciales es la demonización que funciona. Entonces, te encontrás que cuando tocas algunas estructuras importantes del país, te tiran todo encima. Entonces, ¿cómo se explica si no ese odio al peronismo en la Argentina, al PT en Brasil, al correísmo en Ecuador, al chavismo en Venezuela? Porque tocaron fibras muy, muy sensibles. Entonces el PT está muy demonizado y hay una parte importante de la población que cree que efectivamente Lula ha metido la mano en la lata, que todo el PT es un corrupto. Agreguemos también, hay gente del PT que está presa por corrupción. Entonces tampoco es que esta corriente progresista, como la denominábamos, es impoluta y puede decir no hay ningún caso de corrupción. Ojalá fuera así, pero no lo es. Entonces cuando vos te presentás como una adalid de la lucha contra la corrupción, de la honestidad,
y de repente no lo sos, tenés un problema, seas de la corriente progresista o de la corriente derecha, ¿eh? El problema está de ambos lados, y sabemos que el tema de la corrupción es un tema muy complicado, muy presente, y donde no solamente hay que ser, sino también parecer, y al revés, no solamente hay que parecer, hay que ser. Entonces, estas dos variables se dan, y estos movimientos progresistas se abroquelan cuando los acusan de casos de corrupción, pero puertas adentro, los rumores y los casos conocidos de corrupción están a la orden del día. Es un problema muy serio, por supuesto, es un problema muy serio, y que lleva a la polarización en el caso que estábamos planteando de Brasil con Lula da Silva, y el odio al PT. Esto nos lleva a otro problema también, y es casi un problema filosófico, sociológico, difícil de explicar en Brasil, Argentina, en Indonesia, en Dinamarca o en Mozambique. Y es cómo puede ser que las clases oprimidas, las clases más pobres, las más desfavorecidas, sigan votando sus verdugos. No tenemos la respuesta para esto, cada realidad es diferente, pero yo mencioné realidades muy disímiles y sabemos que esto es así, y sabemos que gracias a hoy a las campañas electorales siguen vendiendo espejitos de colores que se compran y que les venden que van a vivir una vida mejor, porque, a ver, la mayoría de las candidaturas en América Latina plantean que van a erradicar la pobreza, que van a invertir en salud, que van a invertir en educación, y después no se hace. Y después resulta que después de 4 años se hace un balance y se demuestra que fue todo lo contrario. Y se los vuelve a votar. Bueno, ahí es un debate que habría que encararlo de otra manera, que yo tampoco tengo la respuesta, Por eso digo, no solamente sucede en América Latina, pero sí es cierto que en América Latina es un fenómeno recurrente. En la última elección que hubo en Ecuador, yo decía, ¿cómo puede ser que voten a un banquero? ¿Cómo puede ser que los sectores más pobres de Ecuador voten a un banquero? ¿Cómo puede ser? Con todo lo que esto implica, con los negociados que tuvieron los bancos en Ecuador. Y bueno, no es lineal. Nos remite a lo que yo planteaba antes. No es lineal. Han construido culturalmente que los empresarios son los que invierten en el país, son gente honesta. Y a pesar que conocemos uno y otro caso de corrupción de empresarios, de negocios turbios, se lo sigue presentando así, la demonización del correísmo, y se termina votando por Lasso. Y no solamente sectores medios y altos, sectores muy pobres votaron por Lasso, de la misma manera que en la Argentina sectores muy pobres votaron por Macri, o sectores muy pobres votaron por Bolsonaro, o cualquier otro ejemplo que podamos dar en América Latina. Y es una batalla muy, muy complicada. Es jugar en una cancha donde las reglas las establece el adversario, el referí es parte del adversario, y si pensamos en el fútbol donde juegan 11, jugás con 6 jugadores o jugadoras de tu equipo, y del otro lado hay 11. Y está todo inclinado para que pierdas. Casi te diría que ganar es un milagro en ese contexto desfavorable. Yo creo que una punta para poder explicar un poquito eso, claro que no hay ninguna causa, ¿no? Ningún fenómeno social es unicausal, pero también tiene que ver con lo que habías apuntado antes de los medios de comunicación. Anoche estaba haciendo un relevamiento de las tapas en contra de Lula y de Dilma por mi tesis doctoral, ¿no? Y de Cristina. No pude dormir. No puede dormir, porque cuando uno lo ve... entonces, claro, la gente pobre posiblemente no lee caras, pero pasa por el kiosco. Y eso le queda, y la mira de ojito posiblemente. Y eso después se reproduce en las manifestaciones, se reprodujo en las manifestaciones. Y eso se retroalimenta. Y ese odio personalizado contra esas personas, creo que ha sido muy, pero muy efectivo. Y creo que ha ocurrido un poco lo mismo con el anticorreísmo en Ecuador, ¿no es verdad, Pedro? Sí, pero en todos los países de América Latina pasó con Zelaya, pasó con Lugo en Paraguay, que encima estaba en franca minoría en el Congreso, no tenía medios de comunicación propios, le pasó a Evo, y además las derechas juegan sucio a más no poder, en nombre de la ética, ¿no? Pero bueno, esto es también otra cuestión para plantear tal vez más filosóficamente. Y creo que ahí también hay un problema, porque no tienen ningún tipo de escrúpulos al momento de demonizar o tratar de destruir a una persona. Y sí, esto cala muy hondo, esto que vos decías de las tapas de los diarios, los noticieros, la radio, es un bombardeo mediático infernal.
En el caso de la Argentina, por ejemplo, si no llegan las vacunas, ¿por qué no llegan las vacunas? Si llegan vacunas, no son las suficientes. Si llegan y se entregan, no se entregan las suficientes, ¿dónde están las otras? Y si se entregan, aunque se entreguen y no son suficientes, si son buenas, se las pone en cuestión. O sea, es una batalla permanente. Por eso la disputa. Por eso lo que yo planteo de disputa, que por ahora no se puede resolver. Y de hecho, no está resuelto en América Latina, y yo tampoco sé cómo se puede, no sé cómo se puede resolver. O las dejan afuera las vacunas y las boicotean también, las dejan afuera del Sí, juego, por ¿no? supuesto, por supuesto. Pero además esto se ha visto, bueno, principalmente en la Argentina, ¿no? Tal vez es el caso más emblemático de lo que está pasando respecto de la vacunación y un gobierno que es parte de esta corriente progresista. Escuchaba el análisis y la visión que hacía sobre Latinoamérica y sobre todo Latinoamérica relacionada entre nosotros, entre estos países y a su vez con el mundo. Porque lo quería atar a qué pasa con el Mercosur, ¿no? Que vos hablabas de las vacunas, indudablemente el Mercosur tendría que haber servido, entre otras cosas, para ver si todos podíamos negociar vacunas como hizo Europa en cierta medida. Y me parece que está como desteñido, ya que como tanto las diferencias que hay sobre el arancel común o sobre el acuerdo Mercosur, Mercado Común Europeo, ¿cuál es tu visión del Mercosur hoy? El Mercosur nació como un organismo regional más que nada económico, impulsado por algunas grandes empresas para hacer negocios. Y después del 2005-2006, nace la idea de crear la UNASUR, por primera vez la Unión de Naciones Suramericanas con los 12 países de América del Sur, algo mucho más amplio y mucho más político, por eso lo destruyeron, mucho más político, que buscaba incorporar también la fase económica, y después nació la CELAC, también organizado políticamente. El problema es que consolidar instituciones políticas económicas regionales, primero se necesita de voluntad política, y en la región, a diferencia de Europa, donde se construyó la Unión Europea, quienes propugnan esto son las corrientes progresistas, las derechas no. Las derechas, por eso dije que apenas lograron una hegemonía o una mayoría en la UNASUR, ¿qué hicieron? Lo destruyeron. En vez de consolidarlo, ¿cómo hizo la Unión Europea? Tratar de consolidar ese mercado con una hegemonía de derecha. Bien lo podían haber hecho en América del Sur, pero no lo hicieron, porque no les interesa la integración regional. Se dicen modernos, se dicen estar a la orden del día con las nuevas teorías, y traen teorías profundamente antiguas. Ni siquiera miran a Europa, ni siquiera miran la Unión Europea, cómo fue avanzando ese proceso. Entonces tienen un discurso modernizador, pero no lo es. El Mercosur es parte del problema, donde cada país se pugna por sí mismo. A mí siempre me pareció que, dado que la UNASUR era superadora del Mercosur, que se podían fusionar y que efectivamente tenía sentido que existiera un solo organismo de América del Sur, tomando en cuenta que ya hay en América Central, y después la CELAC como algo superador. Pero bueno, en algún momento Rafael Correa dijo, esperemos que la CELAC reemplace a la OEA. Ahí se veía el contenido político de la CELAC. Gracias a que en México está López Obrador, la CELAC revive, porque toma la posta México y asume la presidencia de la CELAC. Pero si no hay voluntad política del resto de los países, es muy difícil consolidar algo regional, y hay que tomar en cuenta que las derechas latinoamericanas miran básicamente a Estados Unidos. Lo que les importa es afianzar el vínculo con Estados Unidos y algo con Europa. Madrid, París, Londres tal vez, pero básicamente con Estados Unidos. Entonces, ustedes mencionaban al principio la creciente influencia de China y de Rusia, y las derechas latinoamericanas, por más que puedan hacer negocios, miran eso horrorizadas. Porque de Estados Unidos dicen, no, China no, Rusia no, la diplomacia sanitaria de las vacunas es nefasta, que están haciendo China y Rusia. Entonces, te encontrás con varios problemas respecto de la integración regional, que va más allá de los negocios. Bueno, sabemos que tenés poco tiempo, Pedro. Desde ya te agradecemos muchísimo tu participación en y Café Mercosur.
te queremos agradecer mucho y también decirle a la gente, contarle de esta página de información de Nodal, que es muy, muy importante, muy buena, que nos vayamos a informar ahí, que esta gente hace todo a pulmón, que por favor ayuden. Un comentario, Marcela, que gracias por lo de Nodal, que tiene que ver con esto que estábamos hablando. Sí. La creación de Nodal implica que por primera vez en la historia de América Latina nace un medio de comunicación que se dedica solamente a la información de América Latina y el Caribe en base a fuentes propias, sin depender de las grandes agencias de noticias internacionales. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Cómo puede ser que Nodal naciera recién en el 2013? ¿Cómo puede ser que antes no hubiera medios de comunicación latinoamericanos que solamente se dedicaran a América Latina y el Caribe? Es increíble, pero es cierto. Bueno, le felicitamos por el trabajo que hace. Gracias. Te agradecemos a vos. Quisiéramos tenerte más tiempo, pero sabemos que no lo tenés. Un abrazo, Pedro. Gracias, Ramiro. Gracias, Osvaldo. Un saludo a todos y todas que nos están mirando y a seguir pensando para ver cómo mejoramos el mundo a la medida de lo posible. Totalmente. Muchísimas gracias, Pedro Brieger, con nosotros y nosotras. Vamos a ir a una pausita musical, ¿les parece? Vamos a una pausita musical. ¿Qué te parece, Marcela, si escuchamos el tema de Copani, La meseta de la reta? Me parece muy bueno. ¡Vamos! Es tan berreta la meseta de la reta que ya no puedo andar en subtren metrocleta, en la ciudad más contagiada del planeta y enajenada desde la televisión. No corre el agua en Flores Sur ni en Zabaleta, pero qué linda está la fila de macetas y ese container de basura en Recoleta con cerradura antirrobo de cartón. Es tan berreta la meseta de la reta, te diste cuenta la careta se cayó. Cuídate bien porque los virus no respetan ni al ateo, ni al profeta, ni a los diablos, ni a su Dios. Es tan berreta la meseta de la reta que no le creen ni sus propias marionetas de la ciudad donde muy pocos se respetan y a la ruleta rusa se nos condenó. Ten memoria cuando pronto te prometan pasión y amor por defender tu camiseta, que son los mismos que pintaron la pileta sobre un liso contrapiso de hormigón. Es tan berreta la meseta de la reta, te diste cuenta la careta se cayó. Cuídate bien porque los virus no respetan ni al ateo, ni al profeta, ni a los diablos, ni a su Dios. En la ciudad más contagiada del planeta, donde la única receta es que te cuides solo vos. Estás escuchando Café Mercosur. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos. Seguimos en Café Mercosur. Quería preguntar un poco sobre lo que se pronostica, ¿no? Después de estas pandemias para Latinoamérica, que va a haber una convulsión política con polarizaciones y violencias. Y bueno, yo no sé si va a ser así o no, pero ya se están viendo algunas cosas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Convulsiones, sí, puede ser, o sea, no ayuda justamente el tema de lo que está pasando entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación, que no en el diario seguro, sino que el gobierno nacional, porque la Nación está totalmente alineado con lo que piensa la reta. Creo que esas situaciones que están dando, por ejemplo, que una Cámara contenciosa administrativa que después de algún momento podríamos hablar sobre esto, pero que en realidad es juez y parte, ya que defiende al Estado, en este caso al Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resuelve un amparo en contra de la opinión nacional y integrada hecha en un fin de semana, que yo desde que me recibí, no sé, vos Ramiro te acordarás, si alguna vez tuvimos la suerte que alguna Cámara o algún juzgado falle un fin de semana, ¿no? No sé, yo no tengo presente que haya pasado. Acá en Brasil con el Lavallato. Bueno, vos tenés experiencia por ahí. Acá es la primera vez. También que creo que ayuda un poco si tenés uno de los camaristas, ya es hermana de un integrante del gobierno, puede ser que dé una mano, pero en realidad, y que sea maquiavélica, ¿no? La mano que da.
En realidad eso creo que es una manera de desgastar el gobierno nacional y que tiene como finalidad llegar a lo que decía Marcela, ¿no? A ver si pueden lograr que la situación se vaya, creo en mi opinión, ¿no? Se vaya saliendo de madre, porque realmente desde el punto de vista jurídico es una aberración jurídica lo que resolvió la Cámara. Y lo escuchaba a Larreta el domingo, a la noche creo que era, que estaba hablando de la resolución y parecía que hablaba de un campeonato que ganó Racing, ¿no? Que la boca se me haga a un lado y que no pase, pero hablaba de que uno lo escuchaba y realmente parecía que estaba festejando. O sea, si es una resolución, no lo escuché cuando la Corte dijo que aceptaba que era competencia originaria de la Corte decir algo, pero bueno, yo creo que en parte lo que vos estás diciendo, Marcela, hay un riesgo. Me parece que está bastante fuerte el campo popular, con algunas diferencias como todo acá en la Argentina, pero no deja de ser un riesgo. Lo que pasa es que yo quería apuntar algo, Osvaldo, aprovechando que te tengo a vos también y que tenés las normas procesales un poco más frescas que yo hace tiempo que no me dedico tanto al derecho. Me parece que el hecho de que la Cámara haya fallado es la verdadera aberración, porque cuando el juez de primera instancia dice, no, yo no soy competente, la Cámara tiene que decir, no, usted es competente, juzgue, no juzgar ellos. La Cámara no juzga, sí. La Cámara revisa Lo que pasa es que las cámaras contenciosas administrativas tienen una particularidad que resuelven situaciones del Estado, cuando el Estado es parte, como Estado. Entonces, tendría cierta competencia para resolver algunas situaciones. Lo que pasa es que lo trasciende porque hay una situación entre el gobierno nacional y un gobierno local, o entre dos jurisdicciones distintas, que es la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que le exceden eso, pero aparte no deja de ser rarísimo, Ramiro, o sea, que se resuelva de un viernes a un domingo, a un sábado, a un domingo, porque no se sabe bien cuándo fue. Inclusive le plantean que se tiene que excusar la jueza, que es la jueza Machiavelli, que el hermano es integrante del gobierno, y lo resuelve en 10 minutos la excusa. Del gobierno no, es integrante de la oposición justamente. No, claro, del gobierno de la ciudad autónoma, de la ciudad autónoma. Tenés razón, pero es la oposición también. Claro. Se reúnen las dos facultades. Y vos lo ves que esa excusación, que es clara, en 10 minutos la rechaza. 10 minutos, porque la otra vez estaba escuchando la sucesión de resoluciones que se van dando, y en 10 minutos. O sea, y yo lo escucho a medios, si querés volvemos a La Nación, que vos hablabas antes, que no salen a decir nada de esta situación. Que realmente la sentencia ya de por sí es discutida jurídicamente, pero aparte uno de los jueces se tenía que haber excusado, se daría lugar a la nulidad de la sentencia, pero bueno, es lo que tenemos. Pero yo no creo que les dé ni la cara, ni el coraje, ni la ética para pedir disculpas, Osvaldo. Disculpame, pero viste. No, tenés razón, claro, es sí. Que ni se les pasa por la cabeza a ellos pedir disculpas. Sí, no, lo tenés también al juez Horno y al otro juez que no me acuerdo, que tuvieron entradas reiteradas en Casa de Gobierno a la quinta presidencial mientras estaba el gobierno anterior, y al otro día o a los 2 o 3 días resolvían fallos a favor de ese gobierno y contra el gobierno anterior. O sea, y nadie dice, y tampoco siguen lo más tranquilo en su situación. Lo que pasa es que siguen la lógica de la Lavallato, Osvaldo. Sí. Ellos no creen que hayan hecho nada equivocado. Han sido entrenados para eso desde el 2009, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos los viene entrenando con el famoso seminario Pontes, que se hizo aquí en Río de Janeiro, que el juez Moro era uno de los disertantes, ¿no? De los que daba a los cursos de esos seminarios, y fue mucha gente de Argentina y de Latinoamérica, ¿no? O jueces, fiscales. Entonces han sido entrenados de esa manera, o sea, no importa el derecho, lo que importa es una cierta lógica propia, ¿no? De articulación del discurso. Entonces ellos te dicen algunas cosas, como diciendo, bueno, fue un juez concursado, entonces lo que ha hecho está bien, mezclando justamente, ¿no? Cómo llega a ser juez a su función de juez, ¿no? Uh-huh. O tergiversando las cosas, por ejemplo, lo estaba asociando a esto que estaba diciendo Marcela, que no van a pedir disculpas, porque ellos van a insistir en el error diciendo que están correctos. La Suprema Corte de Justicia, la semana pasada,
determinó que la jurisdicción de Curitiba de Lavallato era incompetente con relación a Lula. Era incompetente por lo que nosotros venimos diciendo con Osvaldo desde el año 2016, ¿no? Sí, de que empezó con Café Mercosur. Con Café Mercosur, que venimos dándole con la misma tecla. Va a decir, otra vez van a decir lo mismo. Refrescando F5. ¿Sí? Pero fíjate vos cómo son las cosas, que ahora sí el juez Moro y Curitiba y de Lavallato era incompetente, debe haber algún juez que sea competente. Entonces ahí se discute si era de Brasilia, porque son los que primeros empezaron a ver el tema de Lavallato. Inclusive Lavallato empieza en Brasilia, se lleva para Curitiba con esas cosas de las prórrogas de jurisdicción por conexidad rara y esas cosas. O San Pablo, que es donde está el inmueble, donde está el famoso departamento del balneario de Guarujá. Entonces era eso, pero no era de ninguna manera Curitiba. Eso es lo que decía la Corte. Ahí sale el fiscal de Arañol diciendo, bueno, 3 jueces dijeron que podía ser San Pablo, 2 jueces dijeron que podía ser Brasilia, o sea que 6 jueces todavía pueden decir que es Curitiba. Pará, 8 te dijeron que no. Que 8 te dijeron que no, estamos discutiendo cuál es la alternativa, no que vuelva a ser Curitiba. Y eso lo hizo en una serie de tweets. No tienen vergüenza. Por eso me pareció muy bien lo que decía Marchena, que no van a pedir disculpas. No, seguro. O sea, que es la lógica de Lavallato. Yo les quiero contar que el miércoles 21. Sí. Es la 27ª Cumbre Iberoamericana, donde van a tratar la innovación para el desarrollo sostenible para el 2030. Esto se hace en Andorra. Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué participa Biden también? Porque es iberoamericana. No entiendo por qué tiene que ir a hacer él. Por favor, explíquenmelo ustedes, porque yo no entiendo. ¿Querés que te lo expliquemos con un ejemplo histórico? ¿Por qué no? Llama al Congreso de Panamá en 1828, que era nada más que Latinoamérica. ¿Por qué fue Estados Unidos también? Pero se están metiendo siempre la nariz. Y bueno, esto también es lo que decía Pedro Briega recién con nosotros, ¿no? Le estamos comprando las vacunas a Rusia y a China. Y era como que ellos, no, cómprennos la AstraZeneca a nosotros. Yo creo que el pobre Alberto debe haber dicho, bueno, le compramos para ustedes y no se enojan, no sé. Esa es la impresión que a mí me da. Encima AstraZeneca, que es una de las menos confiables, pero bueno, vacuna al fin. Pero, no sé, es como que ellos, viste, siempre están ahí, siempre al acecho. Y ahora como las 2 potencias más grandes se nos están uniendo bastante, le están dando apoyo a Venezuela y a Cuba también, que son Rusia y China, Estados Unidos es como que se siente que tiene que meter la pata más arriba de Latinoamérica porque solo con los gobiernos liberales que está ganando en este momento, como pasó en Ecuador, puedan tener un poco de dominio, pero los otros países no tanto, ¿no? Compañeros, ¿qué les parece a ustedes? No, Marcela, no en vano estuvo la semana pasada el representante del Comando Sur hablando en Argentina, ¿no? Y queriendo ir a Ushuaia a ver qué pasaba con esa base de la Armada Argentina que está haciendo y que supuestamente iba a colaborar un poco China porque iban a tratar de que sea un punto de apoyo tanto para el proyecto antártico como también para el turismo. ¿Qué hace China en Ushuaia? Cuando Estados Unidos no pudo consolidar lo que querían hacer con Macri, que querían exactamente poner una base. Las bases no son como se piensan antiguamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, la base Estigarribia en Paraguay, es una pista de aterrizaje nada más y 2 galpones, porque lo que necesitan es un punto logístico donde ellos puedan bajar todas sus tropas, no hace falta que tengan presencia física como ocurre en muchas bases en Colombia,
que a veces les son contraproducentes porque crean conflictos con la población, principalmente porque los soldados americanos se violan a las adolescentes de los lugares. Y crea mucha corrupción con los lugareños también. Entonces, aparte, es una presencia física extranjera, ¿no? Por más que sean amigos o todo lo demás, no deja de ser un elemento extraño. Entonces, ellos ahora quieren hacer otro tipo de base. Bueno, no lo pudieron hacer con Macri, ahora... Yo te escuchaba y decía, o sea, no se pudo hacer con Macri, pero no fue porque Macri no tenía voluntad, sino porque necesita acuerdo del Congreso para eso. Uh-huh. O sea, si fuera por él hubiésemos tenido base, hubiésemos llenado de puntitos con bases norteamericanas, europeas, donde el que venía de afuera, ¿no? Menos Rusia y China. Al lado de cada McDonald's. Claro, sí, McDonald's hubiese sido una pista de aterrizaje seguramente para Macri. Pero necesita el acuerdo del Congreso, ¿viste? Porque esas cosas son así. Pero realmente sí, están y te escuchaba, Marcelo, lo que decía de la vacuna de AstraZeneca. Lo más lindo que esa vacuna de AstraZeneca que ofrece mandar a Estados Unidos, que al final no envió todavía, somos 1 millón o 2 millones, está hecha con en la Argentina, el producto original, diríamos, y después se envía y no se pudo envasar en México porque a México no le venden el famoso filtro, entonces se envasaron en Estados Unidos. O sea, esas vacunas inclusive son, el principio activo está hecho acá en la Argentina. O sea, mirá vos, y ni siquiera eso nos mandan. Que en este momento es muy difícil saber cuál es la vacuna más efectiva o menos efectiva, o la que hace peor o mejor. En principio lo mejor sería vacunarse, ¿no? Con lo que tengamos a mano. Que alguna diferencia puede ser con la China que se aplica en Chile y en Uruguay, y en Brasil, pero sabemos una que tenemos simpatía nosotros. ¿Podemos escuchar ahora una canción con una vacuna con la cual simpatizamos? Vamos a la pausa. Hay una vacuna en mi tierra hermana, es de todo el pueblo, es la soberana. En el mar Caribe tienen su propia vacuna. Soberana la cubana, soberana, sí señor, soberana la cubana, soberana, soberana la cubana, soberana. En el piano Humberto Spallina. Tiene su vacuna y ha nacido del Estado en un mundo consumido por las leyes del mercado. Hoy cantamos estos versos con barbijo y protocolo. Está súper comprobado que nadie se salva solo. Soberana la cubana, soberana. Cuando estaba Fidel, al virus que asome en la cabeza, duro con el soberana la cubana, soberana. Saludo a Rafael que no pudo estar aquí, pues le está peleando al virus ese bicho añade muy. Soberana la cubana, soberana. Aquí se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia, la vacuna soberana. Soberana la cubana, soberana. Y así pensaban seguir robando con la patente, y llegó la soberana para salvar a mucha gente. Soberana la cubana, soberana. Como digo, Carlos Puebla, Fidel Allende y Perón, Lula, Cristina y Alberto Virus Bojo. Sincero porque es un pueblo valiente, amigo y compañero. Seguimos en Café Mercosur. Tengo a Gabriel, perdonen, pero dice, la explicación que han dado desde España es que Estados Unidos participa de la comunidad iberoamericana
porque tiene una de las comunidades hispánicas más grandes de las Américas, con más de 40 millones de personas. Población que solo no es superada por 3 países de la región. Es lo que han dicho. Sí, estoy de acuerdo. No sé a ustedes qué les parece, que tiene que participar porque tiene una población grande. No, esas son las excusas que se ponen también. Claro, es lo que dice Gabriel. Más allá de la gente que viva, hay que ver cuáles son los intereses como país. Nosotros tenemos intereses que son totalmente diferentes. Lo que decía Brieger, de que lo que no entienden nuestras élites es que nosotros no tenemos economías complementarias con Estados Unidos. Tenemos economías que compiten con Estados Unidos. Cuando el gobierno de Bolsonaro empieza a hostigar diplomáticamente a China, China, como forma de retaliación, deja de comprarle cereales, soja específicamente, a Brasil por $30.000 millones. No era poca plata. Y ese mercado, ¿quién lo ocupó? Estados Unidos, que es uno de los mayores productores de soja del mundo. Entonces, más allá de que viva gente o que no viva gente, nosotros estamos dentro del conflicto norte-sur. No es proletarios del mundo unidos, porque en la medida en que los proletarios del norte estén bien, los proletarios del sur están mal. O sea, a partir de la etimología del sur, eso ya creo que no queda ninguna duda. No sé, ¿qué te parece, Osvaldo? No, yo pensaba también por qué en Andorra. Yo sé que tiene lindas pistas de esquí y lindos paisajes, ¿no? Pero ¿por qué en Andorra no se hizo en algún país iberoamericano? Aceptaría hasta España, que en realidad, pero Andorra es un principado, no es ni España. Pero pará, porque va a estar el príncipe también de Andorra y como vedor va a estar... ¿Quién? A ver, ¿quién les parece que puede estar? Ni idea tienen, ¿eh? No. Macron. Macron, claro. Que también tiene una población española española importante en Francia. No, porque pasaba la vacación. Le quedaba cerca. Es lindo, tiene unos paisajes hermosos Andorra de todas maneras, pero busca otra cosa para ir. Dentro del derecho internacional, principalmente, no estoy criticando quien dijo eso. Están las razones reales y las razones aducidas. Las razones aducidas siempre son cualquiera. Por ejemplo, las armas químicas no aparecieron nunca, por ejemplo, y fueron a pretexto para invadir Irak y hacer una guerra y una destrucción de un país que hasta hoy no pudieron hacer absolutamente nada. O sea, digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Bueno, vamos a seguir un poco en este tema que estamos hoy. A mí me parece que hay un tema que preocupa mucho a Argentina y que también a Brasil, lógicamente, ¿no? Que lamentablemente nos hermana un poco, que es el tema del coronavirus, ¿no? Más allá de estas reacciones que hubo del alcalde Larreta, del intendente Larreta, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, del presidente de la República de Buenos Aires. Sí, claro. Pero hay una situación que es muy complicada, ¿no? Que hay números, digamos, récords de contagios. Y no solo de contagios, Rami, hay también falta de respiradores y de camas, ya están saturados. Ayer era impresionante. No, y 3 horas antes, qué interesante lo que estás diciendo, sí, Marcela, porque 3 horas antes del anuncio que hizo Larreta por televisión, haciéndose el guapito, diciendo que todo el mundo el lunes tenía que ir a la escuela, porque las clases, ahora se preocupa por la educación, ¿no? Después que no hicieron una escuela, ninguno de los 3.000 jardines que dijeron, ahora les preocupa la educación. 3 horas antes le pidió a la ministra de Salud. De Salud. Claro, 60 respiradores porque está colapsado el sistema. Y ahora, si en la ciudad de Buenos Aires no está tan colapsado, es simplemente porque han puesto la medicina privada también a atender casos de coronavirus. Pero eso también es un peligro porque puede colapsar en cualquier momento. Acá en Brasil lamentablemente ha colapsado. Y las cosas que estamos viendo son muy complicadas, ¿no? Hay algo tristísimo que los médicos y los enfermeros tienen que convivir y convivir de una manera, digamos, deshumana, que es la contención mecánica. ¿Qué es la contención mecánica? Que aten a los pacientes porque al no tener sedativos, los pacientes los entuban y
se mueven y quieren arrancarse las cosas porque es una situación horrible. Dicen que es muy, pero muy inhumano. Ahora está empezando a regularizarse, parece, porque hubo una iniciativa de algunos empresarios que consiguieron traer de afuera, importar, digamos, algunos de estos elementos. Pero no es solamente que no vamos a tener un respirador, ¿no? Me empieza a faltar todas las cosas, porque es mucha gente la que va. Y con Alberto, que nos saludó, tuvimos un mini debate muy interesante en la internet, en las redes, porque, claro, los niños que van a la escuela se contagian y, claro, posiblemente no fallezcan, pero contagian a los otros. Pero en Brasil ya hay casi 900 niños que han fallecido. No son pocos, está bien, son 370.000 fallecidos oficiales, o sea que hay que calcularlo por lo menos el 30% más. Pero bueno, son 900 niños, por favor, si eso no nos llama a la reflexión, yo no sé qué hacer, ¿no? Yo escuchaba, o sea, al alcalde Larreta de la semana pasada, y, o sea, cuando empezó el aumento de casos, que la semana pasada Argentina pisó los 30.000, y ahora no sé qué pasará hoy, que ya estamos en días hábiles, diríamos, porque siempre los fines de semana y el lunes son más bajos los casos, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 30.000 en el país, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más de 3.000 o rondando los 3.000, y le decían cuando había que recortar el horario nocturno, y decía que la gente de noche no se contagia. Después dijo que la gente en las escuelas no se contagia. Y así va avanzando en cada cosa. Entonces, ¿me puede explicar en qué momento se contagia? Si no se contagia en la calle, no se contagia en la escuela, no se contagia, porque la escuela está bien, cuidado, todo lo que sea, es real y está bien, pero el chico no desaparece de su casa y aparece en la escuela mágicamente. Tiene que subirse a un transporte público, el docente tiene que subirse a un transporte público. O sea, y aparte los casos están aumentando. Si no hacemos ahora, ¿qué vamos a esperar? Que pase lo que lamentablemente está pasando en Brasil, según contás vos, Ramiro, pasó en Chile, o está pasando en Chile, está en Uruguay en este momento, que era el ejemplo de los países en el mundo. Ahora está pasando que está saturado. La otra vez compraron, no sé si 400, cuántos respiradores acá en Córdoba. Paraguay saturado, sin oxígeno, Bolivia igual, Perú. O sea, ¿qué estamos esperando? No tomar medidas, porque parece que uno, y lo escucha el médico, a Quirós, el secretario de salud, creo que no sé, de la Ciudad Autónoma. Sí, de Cava, y parece que no, que hay que esperar porque ¿qué número está esperando? Pero estamos todos de acuerdo que esto está haciendo campaña para él y para tirarle los muertos a Alberto y al frente de todos. Es claro y evidente que esto es así, que Larreta es un berreta porque hace una campaña con la salud del público, con la salud del pueblo. Es claro, no, es algo que a mí me saca muchísimo. Sandra nos dice, Colombia registró ayer la cifra más alta de muertes por coronavirus, 420 en un solo día. Al final, los jueces todavía no se decidieron, imputaron a los jueces. ¿Qué hicieron con los jueces de Larreta? Bueno, ahí hay dos cosas, Marcela. Primero, la Corte se declaró competente, llamó para sí. Hubo 4 votos a 1. Yo, el voto de Hayton de Nolasco Osvaldo, no sé si está tan desacertado, porque la verdad es que la ciudad de Buenos Aires no tiene la calidad de una provincia. ¿Por qué? Primero porque las provincias son preexistentes a la nación, según la Constitución, o creadas por ley. Y no hay ninguna ley que cree la provincia de la ciudad de Buenos Aires. Lo que ellos les llaman la Constitución es simplemente una carta orgánica municipal, nada más. O sea que es una municipalidad. Es como decir que, por ejemplo, Venado Tuerto, por decir alguna cosa, o Río Cuarto, porque son ciudades grandes, tengan calidad de provincia. Porque inclusive, desde 1852 hasta 1860, cuando estaba dividida Buenos Aires de la Confederación, que la capital estaba en Paraná, Buenos Aires era parte de la provincia de Buenos Aires. O sea, era la capital de la provincia de Buenos Aires. O sea, no tiene estatus de provincia. Entonces, no sé si le cabe lo que dice el artículo 106 y 107
de la Constitución Nacional. Pero bueno, eso es una disquisición muy de derecho constitucional. Sí, pero ayer provincial. hablaban de eso. Porque también hay que ver hasta qué punto esta persona llamada Larreta y este partido llamado PRO se creen que están en un país aparte. Por eso esa idea de presidente de la República de la Ciudad de Buenos Aires. De cualquier manera, la Cámara no le ha enviado todavía, hasta este momento estaba viéndolo, no le ha enviado el proceso que tiene que hacerlo. O sea que de alguna manera tratan de patearla para adelante. Le han corrido traslado a la Nación para que se expida, para que diga lo que le parezca en 5 días. Va a ser el juicio sumarísimo. Y bueno, y ahora la Nación va a poder hablar, porque hasta ahora no pudo manifestarse, ¿no, Osvaldo? No, pues tampoco pudo manifestarse porque en la resolución de la Cámara tampoco fue parte del Estado Nacional y que no es parte. O sea, mal citado estaba porque no es parte en realidad. Se resuelve en la Corte. Sí, son 5 días, pero después 5 días del fiscal, después, o sea, si los plazos se cumplen, así de esa manera, esto va a terminar resolviéndose, va a ser un hecho abstracto, ¿no? No haber, porque ya va a haber pasado los 10 días, que podíamos aclarar que en realidad no son 10 días de pérdida de clases, como dicen, primero porque se dan virtuales, y segundo, porque en realidad se da un día sí o un día no, o acá en la provincia de Santa Fe se dan 5 días sí. O sea, que cada burbuja, tiene clase una semana y la otra burbuja tiene clase la otra semana. O sea, serían 5 días. Mucho, poco, no sé. Pero no me parece que sea tan grave, más en los números que estamos teniendo, que son realmente asustan. O sea, a mí me ha pasado uno de mis hijos, el de 13 años, que tenga coronavirus y que esté con fiebre y que esté con cosas y, o sea, realmente uno siente cierta angustia, ¿no? Y aparte pensando, yo soy grupo de riesgo, no poder estar con él, qué sé yo, ¿no? Pero son cosas que realmente uno ve que está creciendo y algo hay que hacer, porque si no realmente quiero seguir reiterado con esto, porque algo hay que hacer. Si no, nos va a pasar lo que pasó en otros países. Vos, Ramiro, siempre decís, o siempre lo hablamos, ¿no? De que en Brasil no se hizo nada y por eso llegó a esa instancia. Al contrario, se lo negó. Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realmente están negando lo que está pasando, ¿no? Sinceramente, que la Corte haya aceptado la competencia el mismo lunes, creo que es un avance, porque en otra instancia hubiese estado tiempo de la Corte, ya que ellos nunca tienen. Sí, no, porque ellos no tienen, o sea, la Corte en realidad no tiene plazos para resolver. Entonces resuelve cuando quieren. O sea, en este caso demostraron cierto interés, así que esperemos que pueda tener una resolución. De todas maneras, yo veo también que dicen que siempre escuchan a los padres, dicen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los padres quieren clase, Y los padres que no quieren que los chicos vayan a la escuela, si no van le ponen falta. Entonces que escuchan a uno solo de los padres. O sea, al que le conviene a ellos. Al que le conviene, pues, evidentemente, porque hay un montón que no quiere, ¿eh? No es que yo lo escucho, hay que escuchar cualquier radio de acá de Argentina que hable la gente, y la gente no está de acuerdo y enloquecida con que los chicos vayan a la escuela, ¿no? Pero con relación a eso que decís vos, inclusive, Osvaldo, hay 2 encuestas muy interesantes. Una que se hizo la primera semana de marzo, donde casi el 70% de las personas de Capital Federal querían la presencialidad. Pero después, lo que se hizo la primera semana, un mes después, en abril, se invirtió. Más del 60% no quería la presencialidad. Porque los casos nos llegan, como decís vos, Osvaldo. Nosotros, la vez pasada, yo abrí mi Facebook y lo cerré porque era gente que falleció, que estaba con coronavirus. Era impresionante. La realidad, cuando la situación está descontrolada, te entra por todos los costados. Entonces no hay más focus group y creo que lamentablemente Larreta, que venía bien trabajando con el gobierno, lo cual le hacía muy bien para su propia imagen, ha comprado el discurso de Macri y de ese sector más radical de Juntos por el Cambio, y la popularidad de Larreta ha caído mucho por su posición. Ha caído mucho. O sea que políticamente creo que es lo que se dice popularmente, se ha dado un tiro en el pie por esta tosudez, por esta terquedad y por haber embarcado en esta teoría loca y fundamentalmente por haber politizado una cuestión sanitaria, señores. Es una cuestión de salud pública. Exactamente. No podemos politizar la vida. Aparte, hay que ver que ellos cuando dijeron sí, vamos a volver a las clases presenciales, si todo vamos a plantear, a ver cómo va,
Si es necesario, de aquí a 15 días volvemos a cerrar e ir a las clases virtuales. Y no lo están haciendo. Eso fue lo que hicieron, está en todos lados. Bueno, compañeros y compañeras, creo que nos estamos yendo por hoy. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Chao, Ramiro. Bueno, un abrazo, Marcela, hasta la próxima. Valdo, lo mismo. Chao. Hasta la próxima, chicos, gracias.